Vamos a continuar con la ronda de exposiciones y en este momento vamos a presentar al ingeniero Jorge Hugo Omar Arroyo Salazar. El ingeniero Arroyo es ingeniero industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene una amplia experiencia del ejercicio profesional, ha ocupado cargos en jefaturas de áreas de desarrollo de producto en varias empresas dedicadas a la exportación. Ha participado como expositor sobre temas relacionados con la industria de la moda y confecciones en institutos y también en universidades de prestigio del país. Actualmente el ingeniero Arroyo es docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad va a exponer acerca del proyecto SINSIN titulado La tercerización o outsourcing en la industria de la confección en el Perú. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Arroyo. Gracias. Buenas noches, señores profesores, alumnos presentes. Bueno, como mencionó el profesor, voy a tocar el tema de la tercerización o outsourcing en la industria de confección en el Perú. Creo que tengo un corto tiempo, ¿no?, para hacer la exposición. ¿Ya no? Ya. Ok. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón vemos acá un mapa del mundo, no? Porque el fenómeno del outsourcing es un fenómeno global, ¿ok? Yo soy responsable de la investigación y los miembros que también han apoyado en esta investigación, que ha sido muy interesante para nosotros, ha sido el profesor Julio Reina Ramos y Jorge Esponda Vélez, ¿no? Y hemos tenido también 3 alumnos colaboradores que nos han apoyado en la investigación. Bueno, como introducción, tendría que mencionarles que la industria de la confección, el sector textil peruano está atravesando una etapa un tanto difícil estos últimos años, que se inició en el año 2008 a 2009 aproximadamente. O sea, año a año continuamente el sector ha ido perdiendo competitividad y tenemos actualmente serios problemas. Eso se puede ver quizás también cuando escuchamos las noticias o leemos los periódicos, como por ejemplo, dicen que Gamarra está reduciendo operaciones, hay tiendas que están cerrando o que incluso empresas exportadoras están vendiendo menos, ¿no? Entonces estamos pasando un momento un tanto crítico. Y como el tema del outsourcing es un tema bastante relacionado con la industria de la confección, decidimos investigar un poco, entender el fenómeno del outsourcing y ver si realmente es algo viable que va a beneficiar a la industria nacional o no, ¿no? Y plantearnos alternativas. ¿Cuál es el objetivo general del estudio? Mostrar el impacto que el uso del outsourcing tiene en la industria de confección en el Perú, describiendo las formas de trabajo, efectos económicos y sociales en el país. Los objetivos específicos: mostrar las ventajas y desventajas del uso de esta modalidad de trabajo en empresas de Perú y del mundo, mostrar precios, modos de contrato y transacciones usadas por las empresas que se dedican a tercerizar sus procesos, mostrar el impacto económico y social del uso de esta modalidad, verificar si existen ventajas a nivel macroeconómico que beneficiarán a mediano plazo la industria nacional, mostrar la tendencia en el uso de esta modalidad en el futuro a mediano plazo y mostrar también la concentración de talleres dedicados a la maquila en los distintos departamentos de Lima y en las principales ciudades de Perú. ¿Cómo se puede, por favor? Esos son los objetivos del estudio, ¿no? Ok, ¿por qué es importante el sector textil y de confecciones en Perú? Bueno, acá hay algunos datos que son bastante interesantes y nos van a dar, realmente nos
dan a entender realmente cuál es el nivel de importancia que es el sector de las confecciones en Perú, ¿no? Por ejemplo, genera alrededor de 460.000 puestos de trabajo, involucra alrededor de 1.2 millones de puestos de trabajo indirectos, contribuye con 5% del PBI manufacturero. Por favor, ¿puedes apoyarme con la pantalla? Ya. Participa con el 10% de la población económicamente activa. Pensemos, 10% de la población económicamente activa, es una cifra muy alta. Es altamente inclusivo, porque el 94% de empresas que se dedican a la confección y al tema textil son microempresas. En el año 2014 el sector textil y confecciones se generó 1.795 millones de dólares en divisas. O sea, de los datos vemos que es un sector realmente dinámico y que es muy importante para cualquier gobierno del mundo fomentar el sector textil y de confecciones, porque como es inclusivo, los índices y los números siempre que son importantes para los gobiernos, por ejemplo, la cantidad de personas de trabajo, el nivel de trabajo en un país, siempre son importantes, ¿no? Entonces, es muy importante. El 26.7% del total de empresas manufactureras son del sector textil y de confecciones. Hay registradas alrededor de 44.000 empresas, de las cuales el 95% son microempresas, 4.5% pequeñas empresas y 0.5% medianas empresas. Bueno, son bastantes datos, podría seguir continuando mencionando datos significativos con respecto a la industria, pero lo que quisiera mostrarles acá en este gráfico, por ejemplo, es cómo el sector textil también, su situación ha ido cambiando de acuerdo a lo que ha ocurrido en la economía del país, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado el Producto Bruto Interno año a año y vemos que hubo un punto de inflexión en el año 2009. Y del año 2009 hacia adelante, todas las industrias han sido afectadas, pero una de las más afectadas ha sido el sector textil y de confecciones. Bueno, pasemos a la definición de outsourcing, para aquellos que por primera vez escuchan este nombre, ¿no? El outsourcing es una estrategia que consiste en transferir la planeación, administración y operación de funciones a una tercera parte independiente, donde el proveedor funge como una extensión del cliente para dirigir las funciones que no son foco del negocio o actividad modular, ¿no? Esa es básicamente la definición de outsourcing. Nosotros también le llamamos tercerización acá en castellano, ¿no? Le llamamos tercerizar, o sea, desligarnos de algunas actividades que no representan el corazón de la actividad principal, ¿no? Evitarnos problemas, reducir costos y hacer las actividades más eficientes en la empresa. Hay muchas más definiciones, no voy a pasar a definir cada una de ellas porque sería bastante largo, pero la presentación la estoy dejando para aquellos que estén interesados, ¿ya? Bueno, esas son varias de las definiciones que se puede dar al tema del outsourcing. ¿Cuáles son los objetivos del outsourcing? Optimización y adecuación de los costos relacionados con la gestión en función de las necesidades reales, eliminación de riesgos con obsolescencia tecnológica, concentración en la propia actividad de la organización. ¿Cuáles son las ventajas que da el outsourcing? Es más económico, reducción y control de gastos de operación, concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos de capital, acceso al dinero efectivo, manejo más fácil de funciones difíciles o que están fuera de control, disposición de personal altamente capacitado y mayor eficiencia, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de adoptar una decisión de hacer outsourcing en una empresa? Por ejemplo, un riesgo sería no negociar el contrato adecuado, no adecuada selección del contratista, puede quedar la empresa a mitad de camino si falla el contratista, inexistente control sobre el personal contratista
incremento en el costo de negociación y monitoreo del contrato, rechazo del concepto de outsourcing. Bueno, este es un esquema, una metodología de trabajo para aquella empresa que está dispuesta a hacer outsourcing, ¿no? Fase 1, por ejemplo, iniciar, ¿no? O sea, tomar la decisión de hacer outsourcing. Fase 2, evaluar, ¿no? Fase 3, plantear. Fase 2, plantear. Fase 3, contratar. 4, transición. Y fase 5, administración y revisión. ¿Cuáles son la tipología del outsourcing? Los tipos principales de outsourcing. Bueno, existen diversas maneras de caracterizar el outsourcing, pero vamos a definir 3 básicas. Es una definición que me parece que es muy interesante y que da lugar, es mucho más clara. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado algún momento offshore outsourcing, el término offshore. Offshore outsourcing se refiere, por ejemplo, a aquellas empresas que deciden trasladar sus operaciones a un país lejano, ¿no? O sea, a un país no limítrofe de su región. Por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió hacer offshore, o sea, trasladar las operaciones de sus empresas de confección a Centroamérica. Estamos hablando de offshore outsourcing. O a Perú, ¿no? Offshore outsourcing. Luego tenemos nearshore outsourcing. Nearshore outsourcing. Ese es cuando, por ejemplo, deciden trasladar las operaciones a un país limítrofe. Un caso ejemplo claro podría ser, por ejemplo, los trabajos de maquila que ha hecho Estados Unidos con México, ¿no? Estableció fábricas en la frontera con México y maquiló, ¿no?, las etapas de la producción y confección cruzando Río Bravo, Río Grande, ¿no?, donde estaban las fábricas en el norte de México. Entonces producía en México, que tenía mano de obra barata, recuperaba las prendas confeccionadas y las llevaba luego a su mercado y las distribuía, ¿no? De esa manera, entonces alivió su carga, la carga social de la empresa, y también redujo sus costos, ¿no? Y hizo el negocio más eficiente. Luego tenemos onshore outsourcing, que es la obtención de servicios de una empresa que está dentro del mismo país que la empresa solicitante. Entonces, 3 conceptos básicos que pueden ser útiles para aquellas personas que estén interesadas en el tema del outsourcing. Bueno, hay que tener en cuenta que en el caso del outsourcing hay puntos negativos y positivos, ¿no? O sea, hay personas que ven el outsourcing como una manera de explotar al trabajador, ¿no? Aquellas personas que ven esto de una forma pesimista dicen que el outsourcing realmente con el tiempo va a ir disminuyendo la calidad de vida del trabajador y también va a afectar a la sociedad. O sea, ese es el punto de vista negativo y el punto de vista positivo, ¿no?, son todas aquellas personas que están de acuerdo con las ventajas que da el outsourcing, que son las que les expliqué en la primera parte de la presentación, ¿no? Entonces, esta es la visión negativa del outsourcing, ¿no? Sobre trabajo, personas que no tienen regímenes laborales completos, que son explotadas, firman contratos a corto tiempo y que trabajan para poder servir a una empresa que realmente solamente es un representante. ¿Cuáles son los factores de la competitividad en la actualidad? El tiempo de respuesta, la flexibilidad, confiabilidad, precio y calidad. Es importante tener en cuenta que haciendo la investigación hemos descubierto que realmente el foco del negocio de las empresas de confecciones peruanas es el outsourcing. Prácticamente todas hacen servicios de confección a otras empresas. O sea, me refiero, por ejemplo, el 100% de las empresas exportadoras peruanas hacen servicios. A ese servicio que hace ese 100% se le llama full package. Eso quiere decir que hay una empresa en el extranjero, por ejemplo, interesada en trabajar con nosotros. Pensemos en una marca como Polo Ralph, por ejemplo, ¿no?, que ejecuta las labores de diseño y comercialización en su país y decide colocar la producción en Perú, ¿no? Y lógicamente las empresas que producen son las empresas exportadoras peruanas. Eso quiere decir que toda la cadena productiva peruana en realidad empieza como una operación de outsourcing.
que llamaríamos desde el punto de vista norteamericano sería offshore, ¿no? Ellos hacen offshore, colocan la producción acá en Perú, una fábrica peruana produce, les hace el servicio completo, que se llama full package. ¿Por qué full package? Full package porque se hace el desarrollo del producto, se hace la tela, se hace la confección, se elaboran las bolsas, los insumos e incluso se despacha, ¿no? Por lo tanto es un servicio completo, ¿ok? Es un servicio full package. Con respecto a la subcontratación, a esta modalidad también se la llama subcontratación, tercerización o outsourcing, ¿no? Hay subcontratación por capacidad, ¿no? Que lo que busca es cubrir el déficit de capacidad de las empresas exportadoras frente a sus compromisos comerciales. Hay subcontratación por especialidad, capacidad y experiencia en procesos o operaciones específicas, corte, broches, ojales, botones, muestras, inspección, recuperación, etcétera, ¿no? Son fases del proceso textil que a veces la empresa contrata cuando no tiene la capacidad o no tiene las personas para hacer la operación, ¿no? Con respecto al outsourcing de empresas del exterior, bueno, tenemos este dato, por ejemplo, podemos ver en unidades que la cantidad que hemos exportado de prendas, ¿no?, en el año 2013 fue de 150.758.000 prendas aproximadamente. Y en el año 2014, 135.344.772 prendas. O sea, hubo una reducción en el porcentaje de prendas despachadas, ¿no?, del capítulo 61. El capítulo 61 se refiere a prendas trabajadas en tejido de punto. ¿Ok? En el año, con respecto al capítulo 62, que son las prendas en tejido plano, también hemos tenido una reducción, ¿no? El caso del tejido plano, generalmente nosotros exportamos menos tejido plano que tejido de punto. Allí podemos ver que en el año 2013 se han exportado 11.292 112.000, a ver, ¿cómo es esto? Estamos hablando en 11.292.597 prendas y 7.086.298 prendas en el 2014. Entonces ha habido también una reducción en la exportación de prendas del capítulo 62. Con respecto a ingresos en dólares, en el año 2013 hubieron como ingresos $1.232.419.000 de ingresos, ¿no? Y en el año 2014, 1.046.264.330 O sea, estamos exportando más de $1.000 millones en confecciones. A pesar que hemos ido reduciendo las ventas, estamos exportando más de $1.000 millones al año en confecciones. Acá vemos el otro dato, que es en el caso de las prendas de tejido plano, en la cual hemos exportado en el año 2014 $116.836.589 y en el año 2014 $84.969.458. O sea, eso quiere decir que, como les mencioné, año a año la exportación y la cantidad de dólares se ha ido reduciendo. ¿Ok? En el caso, luego sucede que la cadena productiva nace en la exportación y los talleres de confección también trabajan en función de las empresas grandes, porque las empresas grandes, al copar su capacidad, optan por trabajar y hacer outsourcing en empresas pequeñas. ¿Ok? A eso le llamaríamos onshore outsourcing. ¿Ok?
Entonces, las empresas pequeñas también tienen sus respectivos procedimientos, no voy a profundizar ya que el tiempo está pasando, ¿ok? Y voy a pasar a las conclusiones, ¿no?, del estudio. En primer lugar, Perú es una gran fábrica dedicada a la tercerización de productos de confección. O sea, tenemos que pensar que la industria de la confección peruana está dedicada a satisfacer un mercado y prácticamente hacemos el servicio a un mercado externo, ¿no? No tenemos marcas, no tenemos tiendas, no comercializamos directamente y por lo tanto solamente hacemos servicios, ¿ok? Segundo, las empresas exportadoras de prendas en su totalidad realizan servicios de confección full package. Me refiero a las exportadoras. Las exportadoras son aproximadamente unas 150 empresas que son las que están en el ranking exportador. Estas empresas a su vez tercerizan sus operaciones debido a limitaciones en su capacidad. O sea, al tercerizar estas empresas, entonces mueven la cadena productiva y empiezan a trabajar los talleres pequeños de todo Lima y Perú que se dedican también a producir prendas. La reducción de los pedidos de exportación ha afectado a grandes y pequeños productores, ¿no? Eso se puede ver también en la industria, se han afectado muchísima gente. Entonces, como posibilidades de desarrollo, solamente hay dos posibilidades con respecto a la industria. Esa es una conclusión a la cual nosotros hemos llegado, que de repente, o quizás otros estudiosos no puedan estar de acuerdo, ¿no?, pero son las conclusiones nuestras. Una, sustentar la industria en el bajo costo de los productos y en la eficiencia de las operaciones, ofreciendo servicios de confección full package. O sea, me refiero a seguir la misma línea que hemos seguido hasta ahora, pero hacer el sector competitivo para poder aumentar nuestras exportaciones y seguir produciendo para otros, ¿no? Ese sería un camino, ¿ok? El segundo camino sería transformar la industria en una diferenciada, concentrada en el diseño de nuevos productos, desarrollo de marcas y comercialización, ¿no?, que sería el otro camino. Ambos caminos son muy difíciles, ¿no? Uno sería seguir con lo mismo, pero hacernos más competitivos. Y el otro sería transformar la industria y enfocarnos desde el punto de vista de la comercialización, hacernos dueños de marca y empezar a exportar, ¿no?, con nombre propio. Esos son los dos únicos caminos que se podrían tomar para hacer la industria más competitiva. Pero el problema es que ambos caminos son excluyentes. No podemos decir, para sacar adelante la industria peruana no vamos a seguir los dos caminos. Tenemos que enfocarnos y decidir por uno solo, ¿no? Entonces, ese es creo, un tema de investigación que podría ser para la próxima investigación que podríamos hacer de repente otro sin, ¿no?, y averiguar, investigar y ver realmente cuál sería el camino correcto, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias.